Buenas tardes, ingeniero. Hoy tenemos el tema de condición corporal en cerdos, conejos y cuy. Como integrantes, Axel Triviño, Henry Velázquez, Anthony Viteri y mi persona. Siguiente. La condición corporal en porcinos, interacción, nutrición y la reproducción. Durante varios años, las cerdas reproductoras han sido objeto de una importante mejora genética, enfocada a la productividad, lo que no siempre tiene una correlación positiva con la fertilidad y longevidad de las mismas. Como principales focos evolutivos se destacan el aumento considerable de la prolificidad. Se refiere a los tamaños de camada más elevados con un peso al nacimiento más limitado y una dispersión en el peso de los lechones más elevada, lo que condiciona su viabilidad. Esto va a determinar sin duda algo importante sobre los niveles de aminoácidos en la última fase de gestación de las cerdas con camadas, que llegan a pesar 20 kilos, acumulando la mitad de su peso en último tercio de la misma. Así, la revisión de los niveles de consumo de alimento y de los nutrientes en la dieta deben ser bien definidos y perfilados en cada momento de producción. También tendremos las cerdas más magras. Estas van a disponer de mayor porcentaje de músculo y de menor grasa. El riesgo asociado a la pérdida de peso en la lactación, parcialmente de músculo, nos determina mayor riesgo de alteraciones hormonales y por lo tanto de salida a celo, fertilidad y prolificidad al siguiente parto. Desde un punto de vista nutricional, una cerda reproductora después del destete necesita 4 veces más de alimento para recuperar 1 kilo de músculo que 1 kilo de grasa. Por lo tanto, estaremos en un déficit económico doble por aumento en el consumo de alimento y pérdida de productividad. Es importante destacar que la interacción entre el metabolismo proteico y lipídico con el balance hormonal, necesario para una ciclicidad reproductiva adecuada. Siguiente, por favor. El crecimiento entre ciclos productivos. Esto conlleva conocer y adaptar adecuadamente los niveles de pienso y nutrientes, no solo en cada fase de producción, sino también en cada ciclo reproductivo. Todos son conocidos de diferentes las necesidades nutricionales entre las cerdas primerizas y que ya han tenido varios partos. De esta forma se debe tener en cuenta las necesidades de mantenimiento y de producción, lo que va a incluir las de crecimiento, para poder ajustar un programa de alimentación. Ya, están también las variaciones de las necesidades reales entre diferentes líneas genéticas. Entre cerdas, landras, duros o ibéricas, se sabe que su capacidad de consumo como sus necesidades son ligeramente o totalmente diferentes, tanto en cantidad de alimento como en cantidad de nutrientes, por lo que va a ser esencial adaptar programas de alimentación a las necesidades reales de cada genética. La interacción entre nutrición, reproducción es directa, de esta forma que la primera es una de las vías para optimizar los parámetros productivos de las cerdas. Así, la alimentación de la cerda gestante tiene básicamente dos objetivos. El primero, que es proveer nutrientes a la primera fase para recuperar las reservas corporales perdidas durante la fase de lactación, y el segundo, que va a ser disponer de los nutrientes para el mantenimiento de la gestación y soportar el crecimiento de los fetos. En la práctica, eso se va a traducir a que un mantenimiento de adecuada condición corporal para la cerda. Eso sería todo. Gracias. Bueno, vamos a comenzar a evaluar lo que es la condición corporal en los cerdos. Para comenzar, tenemos que deducir que la valoración que utilizamos es de 1 a 5, en la cual podemos analizar la primera condición corporal. La cerda amanciada se le nota la columna y es muy prominente, es muy visible a la vista, mientras que la composición corporal 2, la cerda es una cerda flaca, la pelvis y los huesos de la columna vertebral son visibles y se aprecian fácilmente a la palpación. En la condición corporal número 3 es ideal. La pelvis y los huesos de la columna vertebral no son visibles y se aprecian con dificultad mediante la palpación. En la condición corporal número 4, las cerdas son gordas, las pelvis y los huesos de la columna vertebral solo se aprecian haciendo gran presión con la palma de la mano.
La condición corporal número 5 son cerdas muy gordas. No es posible detectar los huesos de la pelvis o en la columna. Continuemos. Siguiente, por favor. Bueno, en estos anexos podemos apreciar las condiciones corporales en los cerdos, donde podemos analizar la condición 1 y 5. En la 1 se observan claramente los huesos, mientras que en la 5 es imposible y se nota una cerda claramente gorda. Para que una cerda entre en maternidad debe contar con una gestación, debe contar en las siguientes factores. Debe ser esbelta, sana, vacunada, desparasitada, limpia y desinfectada y claramente sin estreñimiento. En las cerdas hembras, para entrar a maternidad debe contar con un índice corporal número 3 para que ésta no sufra con malas condiciones y a su vez pueda nutrir claramente a sus lechones. Un método más objetivo para evaluar el estado corporal de las cerdas es la medición de la grasa dorsal a través de un aparato de ultrasonidos. Para una correcta medición es necesario hallar el punto P2, como podemos analizar en la imagen, y 6.5 centímetros de la línea mediana del lomo a la altura de la última costilla. Mediante este aparato podemos analizar que una cerda en punto P2 de 17 milímetros tiene un peso de 125 kilogramos. Muchas gracias. Siguiente. A continuación vamos a hablar acerca de la condición corporal en cuyes. Mi nombre es Axel Treviño. Siguiente, por favor. La primera categoría que vamos a tomar es la realizada por Jiménez y Guamay en el año 2010. Entonces tenemos que la condición corporal se mide en rangos desde 1 hasta 5, siendo el primer rango un cuy totalmente emaciado, es decir, que está flaco, donde las vértebras cervicales, la apófisis de las vértebras torácicas y lumbares y también la tuberosidad sacra son completamente palpables, como se ve en la imagen de arriba a la derecha. La condición corporal 2 presenta el animal una mayor masa corporal, pero aún son palpables todas las estructuras que han sido mencionadas en la condición corporal 1. En la número 3 no es posible palpar las vértebras cervicales ni las costillas a menos que se ejerza mayor presión y las demás estructuras óseas aún son palpables. En la condición corporal 4, además de todos los cambios que se mencionan en la condición corporal 3, ya no es posible palpar la apófisis de las vértebras torácicas ni lumbares, mientras que la tuberosidad sacra aún es palpable, pero está acompañada de tejido blando. Por último, en la condición corporal 5 se presenta un animal donde lo único que se puede palpar levemente es la tuberosidad sacra y el cuello se presenta totalmente cilíndrico al tacto, como se ve en la última imagen de la parte derecha. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos dos imágenes en las que nos presentan un animal, el de la izquierda con una mayor condición corporal y el de la derecha con una menor. Entonces aquí nos presentan algunas ventajas de cada uno de ellos. Por ejemplo, si se tiene mejor condición corporal, vamos a tener también mejor producción de leche, la preñez va a ser más rápida, además de que cuando destete a sus crías, estas van a ser más fuertes y por lo tanto va a presentar mayor utilidad hacia el productor. Mientras que un animal con menor condición corporal se enferma fácilmente, tarda en preñar, a veces repite celos sin preñar y los gazapos que desteta son de baja calidad, es decir que va a presentar bajas utilidades o nulas para el productor. Muchas gracias. Buenas tardes, ahora voy a hablar de lo que son la condición corporal en conejos. Eh, Uno de los problemas comunes que se dan principalmente en los conejos de granja es exactamente esto, es algún tipo de desnutrición que se suele dar. Esto es generalmente por la clase de alimento que estos reciben. Generalmente suelen ser concentrados, es decir, alimentos energéticos y no forraje como la especie misma está acostumbrada a alimentarse. Eh, digamos, lo que son los conejos, para lo que es la reproducción, tienen que estar en una condición corporal óptima. Eh, para determinar esta condición corporal,
lo que se suele hacer es pasar la mano como se ve en la imagen, justamente por lo que son las vértebras. Y ese de aquí, si se denotan muy puntudas, o sea, al tacto, se siente claramente lo que son estas vértebras, o sea, se podría catalogar como un conejo desnutrido. Y también si se hace lo mismo y se denota una capa gruesa de grasa, ese en cambio se lo podría catalogar como obeso. Siguiente, por favor. Como podemos observar en la parte derecha, el peso adecuado para, digamos, las distintas razas, dependiendo del tamaño, son las siguientes. En el caso de conejos enanos, deben de pesar menos de 1,5 kilogramos. En el caso de conejos pequeños, estos deben pesar de 1,5 a 3,5 kilogramos. Para conejos medianos, de 3,5 a 5,5 kilogramos. Y los gigantes deben de pesar más de 5,5 kilos. En la parte izquierda se puede observar claramente, se podría decir 9 divisiones que se podría observar a un conejo desde la parte superior, siendo la uno donde más delgado y más desnutrido se lo podría apreciar al conejo, y el número 9 donde más gordo y más obeso se lo vería. Y siendo en este caso el número 5 el valor ideal, o sea, la condición corporal óptima del conejo, tanto para reproducción. No, se podría decir más para reproducción. Siguiente, por favor. Ya, ahora este monitoreo de conejos está también dividido lo que son en tres partes principales, como ya mencioné anteriormente. La flaqueza, que en la imagen anterior, como vimos, está en los valores de 1, 2 y 3. Y esta de aquí se puede notar cuando se siente claramente las vértebras, es decir, como unas puntas. Estas de aquí también se notan en las costillas y caderas. Estas se notan muy prominentemente. También se observan depresiones alrededor de la pelvis y espina dorsal. Y como son bastante delgados, cuando son exageradamente delgados, su movilidad se ve bastante comprometida. En el caso de los conejos en buen estado corporal, que son de los valores 4, 5 y 6, las vértebras, costillas y caderas se sienten ligeramente, y lo que las caracteriza es que se notan redondeadas. Mientras que en el caso de conejos con obesidad, que son de los números 7, 8 y 9, estos de aquí al hacerles eh, el tacto para determinar, no se siente lo que son vértebras, ni costillas ni caderas, se siente una capa de grasa encima. Y digamos, lo que también les caracteriza a los conejos obesos es que se forman rollos en los tobillos, en la cola y en el cuello, más o menos en la papada, aunque también se suele catalogar que la papada, dependiendo de algunas razas o si es macho o hembra, suele ser bastante normal, pero si se denota, o sea, muy prominente dicha papada, se lo podría catalogar como obesidad también. Ya, y eso sería todo. Ah, y también, perdón, cuando son obesos, para hacer que bajen este hecho peso, se lo debe mantener un poco en movimiento al conejo, y se recomienda que se lo debe alimentar con 150 gramos de alimento para que digamos, en el caso de razas medianas, para que de esta manera bajen a un estado corporal más óptimo, que son del 4 al 5 y al 6. Gracias.